No hay nada más doloroso que descubrir que alguien que amabas nunca estuvo muerto. Pero su muerte te ha dejado vivo. Solo para enfrentar un secreto que cambiará tu vida para siempre. Era un día cualquiera cuando Fernando, un hombre exitoso atrapado en la rutina de su lujosa vida, decidió hacer un pequeño desvío en su camino. Lo que no sabía es que ese giro inesperado lo llevaría a una verdad tan oscura que haría que su mundo se derrumbara. Una verdad relacionada con una niña, un anillo dorado y una mujer que había desaparecido de su vida años atrás. Nadie esperaba que en el corazón de la ciudad, entre los ruidos y el caos, se escondiera una historia que nadie había querido contar, pero que Fernando no podía ignorar. La mañana había amanecido cálida y ruidosa, con el sonido de los autos y las voces de las personas apuradas. En la esquina de una calle solitaria, una niña de 11 años caminaba descalza, su ropa rota y su caja de chicles, pastillas de menta y encendedores apilados en la mano. Se llamaba Lupita. Los coches no la miraban. La gente le daba la espalda. Pero ella no dejaba de sonreír. Con una sonrisa que, a pesar de su pobreza, estaba llena de una valentía insólita. Pero esa mañana, todo cambió. Un coche negro y reluciente se detuvo frente a ella. El motor humeando. El conductor, un hombre elegante pero visiblemente frustrado, bajó del auto, revisó el motor y murmuró entre dientes. Sin pensarlo, Lupita se acercó. ¿Necesita ayuda? El hombre la miró sorprendido. Como si fuera imposible que alguien como ella pudiera ofrecerle ayuda. Pero lo hizo. Sé lo que le pasa. Es la manguera del radiador. Algo en esa niña lo dejó sin palabras. Algo en ella le recordó a alguien. Pero no sabía a quién. ¿Por qué había ido a parar esa niña a este lugar? ¿Por qué ese anillo dorado que llevaba puesto le parecía tan familiar? Y entonces, el secreto comenzó a desmoronarse. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, pero en una esquina olvidada. El destino tejía un encuentro que cambiaría vidas. Fernando, un hombre de éxito atrapado en la rutina de su lujosa vida, se encontraba en una calle que rara vez transitaba. Su coche, símbolo de su estatus, se detuvo inesperadamente. Frustrado, intentó arrancarlo sin éxito. En ese momento, una figura pequeña y descalza se acercó. Lupita. Con una mirada decidida, ofreció su ayuda. Fernando, desconcertado, la observó mientras ella, con destreza, identificaba el problema. Una manguera rota. Su conocimiento era sorprendente para alguien tan joven y aparentemente vulnerable. Mientras Lupita trabajaba, Fernando la observaba con una mezcla de asombro y desconcierto. Algo en ella le resultaba familiar, pero no lograba identificar qué. Su mente, siempre lógica y controlada, se veía invadida por una sensación inexplicable. ¿Cómo podía una niña de su entorno saber tanto sobre mecánica? ¿Y por qué esa sensación de familiaridad? Cuando Lupita terminó, Fernando le ofreció dinero como agradecimiento. Ella lo rechazó con una sonrisa triste, diciendo que solo hacía lo que sabía. Antes de irse, le mostró un pequeño objeto que llevaba colgado al cuello, un anillo dorado. Fernando, al verlo, sintió un estremecimiento. Ese anillo, ese mismo diseño, había sido un regalo para Claudia. Su amor perdido hace años. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo era posible? Esa noche, Fernando no pudo dormir. El rostro de Lupita, su habilidad con los autos, y el anillo que llevaba colgado. Todo se entrelazaba en su mente. ¿Podría ser posible? ¿Podría esa niña ser hija de Claudia? Pero si Claudia había muerto, ¿cómo era esto posible? La confusión y el deseo de respuestas lo impulsaron a investigar. Pero lo que descubrió fue aún más desconcertante. Lupita no tenía registros oficiales.
Ninguna documentación que la vinculara a Claudia. ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más profundo y oscuro detrás de todo esto? Fernando se encontraba atrapado en una maraña de emociones y preguntas sin respuesta. La aparición de Lupita había removido su mundo, desenterrando viejas heridas y secretos enterrados. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Y qué papel jugaba en su vida y en la de Claudia? Mientras tanto, Lupita, ajena a la tormenta que había desatado, continuaba con su vida, enfrentando sus propios demonios y secretos. La conexión entre ellos, aunque invisible, comenzaba a tejer una red de destinos entrelazados que ninguno de los dos podría evitar. Fernando se encontraba en su estudio, rodeado de papeles y fotografías antiguas, cuando una imagen en particular le llamó la atención. Una fotografía de Claudia. Su amor perdido, con una niña en brazos. La niña tenía una mirada que le resultaba extrañamente familiar. ¿Podría ser Lupita? ¿Podría ser su hija? La idea le resultaba absurda. Pero algo en su interior le decía que debía investigar más. Comenzó a buscar en los archivos de la ciudad, revisando registros de nacimientos y defunciones. Lo que descubrió lo dejó atónito. Claudia había dado a luz a una niña en el mismo período en que él y ella habían estado juntos. Pero, ¿por qué nunca le había hablado de esta hija? ¿Por qué nunca mencionó a Lupita? La confusión y el dolor se apoderaron de Fernando. Se sentó en su silla, mirando la fotografía de Claudia y la niña. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las respuestas seguían siendo evasivas. ¿Qué había sucedido entre Claudia y Lupita? ¿Por qué Claudia había mantenido en secreto la existencia de su hija? Decidido a obtener respuestas, Fernando visitó el lugar donde Claudia había vivido. Allí, habló con antiguos vecinos y amigos, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Claudia y Lupita. Fue entonces cuando descubrió que Claudia había estado involucrada en una relación complicada, llena de secretos y traiciones. Había tomado decisiones que la habían alejado de su hija y de Fernando. El dolor de las revelaciones lo abrumaba. Sentía que el pasado lo estaba alcanzando, trayendo consigo una verdad que nunca imaginó. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? La culpa lo consumía. Pero también una determinación renovada. Debía encontrar a Lupita y descubrir la verdad. Mientras tanto, Lupita continuaba con su vida, ajena a la tormenta que se desataba en torno a ella. Pero el destino tenía planes para ella. Y pronto, sus caminos se cruzarían de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Fernando se encontraba en su estudio, rodeado de papeles y fotografías antiguas, cuando una imagen en particular le llamó la atención. Una fotografía de Claudia. Su amor perdido, con una niña en brazos. La niña tenía una mirada que le resultaba extrañamente familiar. ¿Podría ser Lupita? ¿Podría ser su hija? La idea le resultaba absurda. Pero algo en su interior le decía que debía investigar más. Comenzó a buscar en los archivos de la ciudad, revisando registros de nacimientos y defunciones. Lo que descubrió lo dejó atónito. Claudia había dado a luz a una niña en el mismo período en que él y ella habían estado juntos. Pero, ¿por qué nunca le había hablado de esta hija? ¿Por qué nunca mencionó a Lupita? La confusión y el dolor se apoderaron de Fernando. Se sentó en su silla, mirando la fotografía de Claudia y la niña. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero las respuestas seguían siendo evasivas. ¿Qué había sucedido entre Claudia y Lupita? ¿Por qué Claudia había mantenido en secreto la existencia de su hija? Decidido a obtener respuestas, Fernando visitó el lugar donde Claudia había vivido. Allí,
Habló con antiguos vecinos y amigos, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Claudia y Lupita. Fue entonces cuando descubrió que Claudia había estado involucrada en una relación complicada, llena de secretos y traiciones. Había tomado decisiones que la habían alejado de su hija y de Fernando. El dolor de las revelaciones lo abrumaba. Sentía que el pasado lo estaba alcanzando, trayendo consigo una verdad que nunca imaginó. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? La culpa lo consumía. Pero también una determinación renovada. Debía encontrar a Lupita y descubrir la verdad. Mientras tanto, Lupita continuaba con su vida, ajena a la tormenta que se desataba en torno a ella. Pero el destino tenía planes para ella. Y pronto. Sus caminos se cruzarían de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Fernando llegó al barrio donde Meche vivía con Lupita. Su corazón palpitaba con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de desvelar los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Al llegar a la casa, se encontró con Meche en el umbral. Su mirada era fría, calculadora, pero había algo en ella que le transmitía una sensación de peligro inminente. ¿Qué quieres, Fernando?, preguntó Meche con voz firme. Él la observó detenidamente. Quiero saber la verdad sobre Lupita. ¿Por qué me ocultaste su existencia? ¿Por qué me dejaste vivir con la mentira de que Claudia había muerto sin dejarme nada? Meche lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de resentimiento y dolor. No fue fácil para mí, Fernando. Claudia me pidió que cuidara de Lupita, que la protegiera de ti. Sabía que si te enterabas de su existencia, todo cambiaría, y no quería que eso sucediera. Fernando sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué me ocultaste la verdad? Meche suspiró profundamente. Porque sabía que si te enterabas, tu mundo se vendría abajo. Y yo no podía permitir que eso sucediera. Lupita necesitaba una familia, y yo estaba dispuesta a darle eso, aunque fuera a costa de mi propia felicidad. Las palabras de Meche calaron hondo en Fernando. Se sentó en una silla cercana. Su mente daba vueltas, procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo había podido vivir tantos años sin saber la verdad? ¿Cómo había podido confiar en alguien que le había mentido tan descaradamente? Me has hecho daño, Meche, dijo con voz quebrada. Me has arrebatado la oportunidad de ser padre de mi hija. Meche se acercó lentamente a él. Lo sé, y te pido perdón, pero lo hice por amor a Lupita. Por su bienestar. Ella necesitaba crecer en un ambiente estable, sin las complicaciones que tu vida podría haberle traído. Fernando la miró fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Meche lo observó con tristeza. Lo que tú decidas. Pero ten en cuenta que Lupita ya es una joven adulta. Ella tiene su propia vida, sus propios sueños. No quiero que la arrastres a un mundo que no le pertenece. Fernando asintió lentamente. Lo sé, pero necesito encontrarla, hablar con ella, explicarle todo. Meche lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. Hazlo, pero ten cuidado. No todos los secretos deben ser revelados. Con esas palabras, Meche dio media vuelta y entró en la casa, dejando a Fernando solo con sus pensamientos. Él se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Había obtenido las respuestas que buscaba. Pero también se había enfrentado a una verdad dolorosa que cambiaría su vida para siempre. La sala del tribunal estaba impregnada de una tensión palpable. Fernando se encontraba de pie, frente al juez, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. El proceso legal que había iniciado para obtener la custodia de Lupita se había convertido en una batalla emocional que desbordaba los límites de lo legal. Meche,
La mujer que había cuidado de Lupita durante años. Se encontraba en el banco contrario, acompañada de su abogado. Su mirada era firme, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Sabía que perder a Lupita significaría perder una parte de sí misma. El abogado de Fernando presentó pruebas que demostraban su capacidad para ofrecer un hogar estable y amoroso para Lupita. Testigos hablaron de su dedicación y compromiso como padre. Sin embargo, Meche también presentó su caso, destacando los años de cuidado y amor que había brindado a la niña. La sala se llenó de testimonios que pintaban a cada uno como el mejor padre para Lupita. El juez escuchó atentamente, pero su rostro permanecía impasible. Fernando sentía que cada palabra que decía era una súplica silenciosa para que le devolvieran a su hija. Pero también comprendía que el bienestar de Lupita debía ser lo primordial. Y que su amor por ella no era suficiente si no podía ofrecerle un entorno adecuado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lupita fue llamada a declarar. La niña, con voz temblorosa, expresó su deseo de vivir con Fernando. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Meche, quien luchaba por contener las lágrimas. Fernando la miró con orgullo, pero también con tristeza, sabiendo que su hija estaba atrapada en un conflicto que no le correspondía. El juez deliberó en silencio, y finalmente emitió su veredicto. La custodia de Lupita sería compartida, con un régimen de visitas que permitiera a la niña mantener una relación cercana con ambos. Fernando sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado una parte de lo que deseaba, pero sabía que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos. Mientras salía del tribunal, Fernando miró a Lupita y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. Y por un momento, ambos compartieron la esperanza de que, aunque el pasado había sido doloroso, el futuro les ofrecía una oportunidad para reconstruir su relación y sanar las heridas. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, iluminando la habitación donde Fernando y Lupita se encontraban. Habían pasado meses desde el juicio, desde que sus vidas habían tomado un giro inesperado. Ahora, sentados juntos, compartían un silencio cómodo, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Fernando observaba a Lupita, notando cómo había crecido, cómo se había transformado en una joven llena de vida y esperanza. Recordaba a la niña descalza que había encontrado en la calle. La niña que había sido su salvación sin saberlo. Ahora, esa niña era su hija legítima, y aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente estaban juntos. Lupita, por su parte, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida por haber encontrado a su padre, por haber descubierto una parte de sí misma que desconocía. Por otro lado, sentía tristeza por todo lo perdido, por los años que había pasado sin él, por las mentiras que le habían contado. Pero sabía que no podía cambiar el pasado. Solo podía construir un futuro mejor. Decidieron comenzar de nuevo, dejar atrás las sombras del pasado y construir una relación basada en la confianza y el amor. Fernando la inscribió en una nueva escuela, donde pudo hacer nuevos amigos y comenzar a soñar con su futuro. Juntos, exploraron la ciudad, compartieron risas y lágrimas, y aprendieron a conocerse de nuevo. Pero el camino no fue fácil. Había momentos de duda, momentos en los que ambos se preguntaban si realmente podían ser una familia. Sin embargo, cada vez que se miraban a los ojos, sabían que estaban destinados a estar juntos. Un día, mientras caminaban por el parque, Lupita se detuvo y miró a Fernando con una sonrisa tímida. «Papá, ¿crees que algún día podamos ser una familia como las demás?» Fernando la miró, sintiendo una punzada en el corazón.
Pero luego sonrió y le acarició el cabello. Lo seremos, Lupita, lo seremos. Y con esas palabras, supieron que, aunque el pasado había sido doloroso, el futuro estaba lleno de posibilidades. Juntos, construirían una familia que no se basaba en la sangre, sino en el amor y el compromiso.